hola a quienes se van conectando a nuestra nueva transmisión en vivo del día de hoy. Les voy a dejar acá en los comentarios, en un comentario fijado, la materia de la que vamos a hablar. Esta es nuestra tercera transmisión en vivo sobre materia de bullying y ciberbullying, para que le puedan ir avisando a las personas que le pueda interesar, que se conecten. Vamos a estar aquí aproximadamente entre el intertanto de las 4, o sea, de las 5 y de las 6 de la tarde. Y hoy día, ¿qué novedad le traemos hoy día? Traemos una novedad respecto de la tercera transmisión en vivo respecto de bullying y ciberbullying, en este caso específico, las consecuencias y las reparaciones legales. Vamos a hablar de temáticas penales y vamos a hablar también de temáticas de reparación monetaria. Y el día de hoy nos va a acompañar el abogado Andrés Grunewald, que él es socio del estudio jurídico Silva, miembro de Pro Bono. Así es que vamos saludando a las personas que se van conectando. Vamos a esperar a que se conecten un par de personas más. Y les comento que, mi nombre es Fabiola Cabezas, ya me conocen por las últimas transmisiones que hemos tenido en vivo. Yo soy abogada y coordinadora del área de litigios de Fundación Pro Bono y estoy muy entusiasmada porque hoy día tenemos nuestra tercera transmisión de esta temática que es tan fundamental, tanto para niños, niñas y adolescentes como también para personas que están al cuidado de estos niños, niñas y adolescentes, ya sean sus padres, sus madres, sus cuidadores, cuidadoras, abuelos, también profesores, quienes trabajan en establecimientos escolares, entre otros. Y vamos a ir entrelazando entonces a lo largo de esta transmisión en vivo las temáticas que hemos ido conversando a lo largo de este ciclo, que tiene que ver con materia de, primero, la ley de violencia escolar, ¿cierto? ¿Qué pasa dentro del interior del colegio? ¿Qué es lo que se puede hacer ante casos de bullying? Luego, en nuestra segunda transmisión en vivo, que hablamos respecto de materias de cómo hacer la denuncia ante la Superintendencia de Educación, ¿cierto? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las eventuales sanciones? ¿Dónde ir? ¿Cómo hacerlo? Y todas las materias prácticas necesarias para poder iniciar también esa instancia. Y hoy día conversaremos sobre otras consecuencias legales, ¿cierto? Que tiene que ver con la materia penal y las reparaciones a nivel de indemnizaciones monetarias. Y vamos a buscar acá a nuestro abogado para que se vaya conectando. Y les comentamos a quienes no saben o quienes no nos conocen que Fundación Pro Bono otorga asesoría jurídica a personas y grupos en situación de vulnerabilidad y también a organizaciones sociales. Esta asesoría legal se entrega a través de nuestros miembros, que son abogados y abogadas individuales, estudios jurídicos y fiscalías. Y por supuesto que si tú tienes dudas, consultas, algún caso específico que requiera algún tipo de solución, nos puedes contactar en www.probono.cl. Así que vamos a invitar ahora a Andrés para que se conecte. Y les comento, para poder presentar previamente a Andrés, él es abogado y es socio del estudio jurídico Silva y él es especialista en temáticas de propiedad intelectual, de también ciberseguridad, y está muy relacionado a este tema. Él ya nos ha acompañado, ¿cierto? Y también en ciberdefensa, y él nos ha acompañado en los otros Instagram Live porque él es especialista en esta materia. Y por supuesto, mientras esperamos que se vayan ahí sumando más personas, les pido que se mantengan con nosotros y que recuerden que si tienen alguna duda, alguna consulta, nos pueden escribir a nuestra página web. También nos pueden escribir al correo probono@probono.cl, y también tengan en consideración que nosotros tenemos un chat online que funciona de lunes a jueves de 10 a 12 del día, para que nos puedan escribir, y ahí van a tener respuestas en vivo por parte de abogados y abogadas de Fundación Pro Bono. Así es que el día de hoy ya saben la materia que nos convoca, y vamos a conversar si es que el bullying o el ciberbullying puede ser un delito, si permite o no exigir, por ejemplo, algún tipo de reparación económica, qué daños, ¿cierto? Cómo identificar cuáles son los daños que se pueden generar
en un caso de bullying o ciberbullying. Y ahí encontramos ya la solicitud de Andrés, así que vamos a darle la bienvenida a él para que podamos conversar en torno a esta temática. Así que, Andrés, ahí te veo. ¿Cómo estás, Andrés? Hola Fabiola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Qué bueno, me alegro. Ahí yo estaba comentando antes de que tú ingresaras, estaba comentando sobre qué es lo que vamos a hablar hoy día. Pero antes de eso, Andrés, te pido que te puedas presentar, por favor, para aquellas personas que nos vienen acompañando recién en esta transmisión y que quizás no han podido ver las últimas dos. Sí, bueno, hola a todos, mi nombre es Andrés Grunewald, yo soy abogado y con la Fundación Pro Bono desde hace ya varios años a esta altura venimos trabajando en temas de ciberbullying y bullying, haciendo un montón de charlas en colegios públicos y particulares subvencionados, eh, escribiendo cosas y tratando de hacer un poco de ruido para concientizar respecto de la importancia que tiene la violencia escolar, atajar y tratar de enfrentar la violencia escolar a través del bullying y del ciberbullying. En las últimas semanas hemos hecho tres en vivo para tratar de profundizar un poquito más y dar consejos y si a alguien le puede ser útil, esa es un poco la idea. Así que feliz de poder conversar sobre este tema. Muchas gracias, Andrés, y sobre todo ahora que tenemos datos concretos, ¿cierto?, sobre que han aumentado las denuncias por bullying y ciberbullying, tanto en la superintendencia, ¿cierto?, como también en los mismos establecimientos educacionales. Así que, Andrés, yo ya hice una pequeña conexión al principio sobre que hemos hablado en los últimos dos Instagram Live. Y solo para introducir, vamos a hablar a rasgos generales si es que el bullying o el ciberbullying puede ser un delito que abarca esto que implica, ¿cierto? Contra quién se pueden iniciar acciones, cómo hacerlo. Y también vamos a conversar sobre si los casos de bullying o ciberbullying permiten o no, como hechos en sí mismos, ¿cierto?, exigir una reparación económica por los daños que genera. Y para poder partir ahí de lo más general, Andrés, cuéntanos en qué casos el bullying o el ciberbullying puede ser considerado un delito. Perfecto. Yo creo que ahí es importante para las personas que no se pudieron conectar en las anteriores partir señalando de que el bullying y el ciberbullying tiene varios ámbitos de responsabilidad legal. Y si nosotros podemos agrupar este tipo de responsabilidades, nosotros distinguimos básicamente cuatro. Existe una responsabilidad del colegio por la aplicación de la Ley de Violencia Escolar, que es una ley del año 2011 que define en concreto al bullying o a la violencia escolar. Y esa normativa obliga al colegio a tener un reglamento interno de convivencia escolar y todos los actos de bullying y ciberbullying que ocurran dentro o fuera de establecimientos educacionales se rigen por esta ley. Ese es el primer ámbito de responsabilidad del que ya hablamos. Hay un segundo ámbito de responsabilidad que es administrativa a través de la Superintendencia de Educación. Y eso se gatilla cuando el colegio o establecimiento educacional no aplica en forma debida la ley de violencia escolar y el reglamento de convivencia escolar. Los padres podemos acudir y denunciar, se puede denunciar en línea en la página de la superintendencia para efectos de que la superintendencia fiscalice, investigue y sancione a ese colegio. Y lo que vamos a conversar hoy día es la tercera y cuarta esfera de responsabilidad, que es la responsabilidad penal, es decir, ¿puede el bullying constituir un delito? Desde ya la respuesta es sí, y puede ser más de un delito, pueden concurrir incluso dos delitos al mismo tiempo, no hay ningún problema con eso. Y además, la cuarta esfera, que es la responsabilidad civil. ¿Puede una conducta de bullying causar un perjuicio civil y por ende generar la obligación de, por ejemplo, indemnizar perjuicios a la víctima? Absolutamente. Y vamos a ver que esa indemnización puede ser perseguida en contra de los padres del menor que realizó el acto o también en contra del colegio. Entonces, centrándonos un poquito en la responsabilidad penal, un acto de bullying no necesariamente implica la comisión de un delito, pero en los casos más graves sí puede constituir un delito. Y hay varios delitos que eventualmente podrían concurrir. Por ejemplo, Andrés, ¿sí? antes de que siga, ¿a qué te refieres con un caso más grave? ¿Cómo logro distinguir esa línea, cierto, entre un caso de menor gravedad a mayor gravedad? Sí.
Ahí en ese caso, claro, es importante tener presente de que la definición de bullying se refiere a cualquier acto de violencia física o psicológica que se realice de manera permanente y en la cual existe una superioridad del agresor respecto de la víctima. Ese acto, por ejemplo, si es que yo subo una foto de una compañera y me burlo de ella y eso es permanente, eso es un acto de, por ejemplo, bullying o ciberbullying, pero no necesariamente es un delito. Ahora, si es que yo tomo una fotografía de esa compañera, por ejemplo, en el establecimiento educacional, y después yo la comunico al público mediante una cuenta de Instagram, por ejemplo, que yo hago, eso, fuera de ser un acto de ciberbullying, si cumple con los requisitos, es un delito. Es un delito contra la vida privada. Es un delito que está en el artículo 161, letra A, del Código Penal. ¿Y ese delito qué sanciona? Ese delito sanciona a cualquier persona que en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público y sin autorización del afectado y por cualquier medio capte, grabe conversaciones, comunicaciones o imágenes de carácter privado. Es decir, un colegio es un establecimiento que no es de libre acceso al público, por lo tanto, si yo sin el consentimiento de esa menor de edad, por ejemplo, capto una conversación o una imagen, le saco foto a los calzones, por ejemplo, el celular hago así, le saco foto en ropa interior y después subo esa fotografía, eso es un delito. Eso es un delito y es un delito que tiene una pena que va de 61 a 5 años, 61 días a 5 años, es presidio menor en cualquiera de sus grados y además una multa que puede llegar a las 500 unidades tributarias mensuales, es decir, 25 millones de pesos. ¿Ya? Claro. Ahora, ese es un ejemplo. Ahora, ¿cuándo va a ser delito? Es importante, para efecto de distinguir cuándo es un delito, uno tiene que necesariamente conocer los tipos penales, porque solamente las conductas que están expresamente descritas en la ley pueden ser delitos. Entonces, vamos a ir abordándolo, si te parece, Bárbara, Fabiola, uno a uno, pero pueden ser, por ejemplo, delitos contra la vida pública, puede ser amenaza, puede ser pornografía infantil, puede ser un delito de lesiones, pueden ser injurias o calumnias, pueden ser varios delitos, pero para graficarlo de una manera práctica, ese ejemplo de ese compañerito que sacó la foto y la difundió, absolutamente es un delito contra la vida privada, artículo 161 letra A, pena de 61 a 5 años y multa de hasta 500 UTM. Y esa responsabilidad es sin perjuicio de que se aplique el reglamento interno de convivencia escolar y, por ejemplo, a ese niño se le expulsa del colegio, es sin perjuicio que si el colegio no hace nada, los papás denuncian a la superintendencia y eso es sin perjuicio de que la familia afectada interponga una demanda para obtener una compensación económica. O sea, todo eso puede correr en paralelo. Perfecto. Andrés, ¿y ahí cuál es la distinción, por ejemplo, con alguien, un niño adolescente que graba, por ejemplo, el hecho de bullying? Ya, perfecto. Eso es bien importante porque, por ejemplo, el artículo 161A sanciona con la misma pena tanto al que grabe como al que difunde. Ya. O sea, son dos actos que son punibles. El que graba comete tanto el delito como el que lo difunde. Ambas conductas se considerarían un delito contra la vida privada y esas serían conductas de ciberbullying, pero también serían delitos. Por lo tanto, ahí, Andrés, según lo que tú nos indicas, lo ideal sería que ante, por ejemplo, una madre, un padre, un profesor que se dé cuenta de que existen estos hechos de bullying, pueda hacer la denuncia efectivamente para que se determine si cumple o no con alguno de estos delitos que establece la ley, ¿cierto? O si no, previamente, si tienen la opción o la posibilidad de poder asesorarse con algún abogado o abogada que le permita determinar si cumple los requisitos para cumplir, o sea, para hacer eventualmente un delito. Eso entiendo. Absolutamente, absolutamente. Y de hecho, en ese sentido, Fabiola, si nuestros hijos son víctimas de un delito, por ejemplo, nosotros tenemos el derecho de denunciar ese delito, es un delito de acción penal pública, por lo tanto, frente a esa notificación que se haga, el Ministerio Público, la Fiscalía, que es el órgano que investiga los delitos, está obligado a investigar, y nosotros, como víctimas o padres de la víctima, podemos denunciarlo ante Carabineros de Chile, la comisaría más cercana, ante la Policía de Investigaciones también, la Vicrim más cercana, el cuartel más cercano, o eventualmente
podemos ir directo a el Ministerio Público, la Fiscalía, y denunciarlo, y la Fiscalía está obligada a investigar. Ahora, si contactamos a un abogado, podemos presentar también una querella criminal ante el juzgado de garantía competente. Pero es importante que la gente sepa que no necesitan un abogado para efectos de hacer una denuncia. La denuncia la pueden hacer, incluso en Carabineros, Carabineros tienen unos formatos, la PDI también, y los van a guiar en cómo hacer esa denuncia. Lo Claro. importante es que, por ejemplo, si es la situación que nosotros estamos conversando, que ojalá digan, mire, y estos hechos constituyen el delito del artículo 161 letra A del Código Penal, Ya, para guiar un poquito el tema. Pero no hay perfecto. ningún problema, y al contrario, es un derecho, es un derecho que tienen los padres, y es más, el Código de Procedimiento Penal, el Código Procesal Penal, perdón, tiene una norma expresa en la cual obliga a los directores de los colegios a denunciar los delitos que ocurrieran en el interior del establecimiento educacional y respecto de los cuales ellos tomen conocimiento. Así que el Código Procesal Penal incluso obliga a los directores de los colegios a denunciar delitos. O sea, por un lado está la posibilidad de denunciar, es decir, pueden denunciar los padres, las madres, ¿cierto? O alguien que sea el cuidador de niño, niña, adolescente, que Mm. tome conocimiento de estos hechos de ciberbullying o de bullying. Pero por otro lado, tú nos comentas que los directores de los establecimientos, si toman conocimiento de estos hechos, están obligados por la ley a denunciar. Así es, así es. Y hay otro elemento Perfecto. importante, Fabiola, es quizás comentarle a los que están escuchando de que en el caso de menores de edad, la penalidad asociada al delito no se aplica tal como señala, porque nosotros dijimos 61 a 5 años y la gente está pensando, chuta, oye, a un cabro de 14 años, 15, 16 años, resulta que puede estar privado de libertad a 5 años. Eso no es así, porque en Chile existe la ley de responsabilidad penal juvenil o adolescente. Entonces, eh, hay que distinguir desde los 14 años hacia adelante. Los menores de edad son imputables penalmente y pueden ser condenados por el delito del 161 letra A. Lo que pasa es que en el caso de los menores de edad no se aplica esa pena, sino que se aplican penas alternativas que establece la ley. Puede ser, por ejemplo, un régimen semiabierto, un régimen semicerrado, pueden ser trabajo en la comunidad. Hay un montón de sanciones alternativas que lo que buscan es reinsertar a ese menor de edad en la sociedad. No meterlo preso por varios años, para hablar en lenguaje bien sencillo, Claro. lo que busca el sistema es recuperar a ese joven, que se pueda reinsertar y que en el futuro no vuelva a cometer nuevos delitos. O Entonces, sea, Andrés, ahí no, entonces no es que se vaya a la cárcel, por decirlo en términos simples. exactamente. Ya, Exactamente. perfecto. No es que se vaya a la cárcel. Existen distintas como sanciones. Si son sanciones privativas de libertad, puede ser un régimen cerrado, por ejemplo, en un establecimiento del Sename, o puede ser un régimen semicerrado también, por ejemplo, en alguna residencia. O hay varias sanciones que son no privativas de libertad, como por ejemplo una libertad asistida o una libertad asistida especial también. Existen los servicios de beneficio de la comunidad, la reparación del daño causado a la víctima, sanciones accesorias, rehabilitación, por ejemplo, para adicción a drogas y alcohol. Es decir, hay un montón de sanciones que establece esta ley de responsabilidad penal adolescente, pero claro, en los casos más graves, probablemente esto excede el ciberbullying. Un robo con Claro, violación, por ejemplo, un robo con homicidio, sí, ese joven sí va a estar privado de libertad, pero va a estar ya. privado de libertad con una pena inferior, de duración inferior a la que si fuera mayor de edad, y en un régimen penitenciario especial vinculado al Sename. Andrés, ¿y qué pasa con los niños o niñas, por ejemplo, cuando ya no son adolescentes, sino que son niños o niñas menores de 14 años? Pasa es que en el caso de menores de 14 años, un cabro de 12 y de 13 años, no es imputable penalmente, pero sí puede ser objeto de responsabilidad civil. Que eso lo vamos a Eh, ver después. Y eso lo vamos a ver después, exactamente. Sí, Eso lo vamos a ver después. Antiguamente, bueno, hay dos segmentos. La ley establece un segmento de 14 a 16 y un segmento de 16 a 18 años. Eh, Antiguamente regía otro sistema que a mi juicio era mucho más perjudicial que el que existe hoy día, en el cual el juez tenía que determinar si el joven tenía discernimiento o no. Y si es que el joven de 16 años, por ejemplo, tenía discernimiento, se le aplicaba la misma pena que a alguien de 30, 40 o 50 años.
con este nuevo régimen lo que se busca justamente es reinsertar a estos jóvenes de nuevo en la sociedad, cosa que antes era muy difícil si es que se le declaraba con discernimiento. Claro. Entonces, André, en los casos de niños o niñas menores de 14 años, ahí no se hace la denuncia. Pasa que generalmente, por ejemplo, muchas veces pasa que se hacen denuncias y muchas ¿Mm? veces lo que hace, por ejemplo, Carabinero, lo que hace la policía investigativa, por ejemplo, un niño de 10 años, porque esto puede, o 9 años, por Claro, ejemplo, 10 años. Generalmente lo que hacen, lo que hace Carabinero, lo que hace investigación es que deriva esas denuncias, por ejemplo, a tribunales de familia o las coordina a su vez con el Sename, pero claro, un niño de 9 años no tiene responsabilidad penal, en el fondo, eso claro. se tiene que causar por otras vías, no por la vía del Ministerio Público. O sea, en ese sentido, igualmente sería positivo hacer la denuncia para que también tribunales, que sería, por ejemplo, como tú comentas, los tribunales de familia, puedan conocer la situación de este niño o niña que está llevando a cabo estos actos de bullying y ver también cuáles son, por ejemplo, no sé, las habilidades de los padres, la habilidad de la madre o de quienes lo Absolutamente. están cuidando para poder detener un poco esta situación y poder corroborar también que la integridad de este niño o en este caso la, mm, la comunicación de este niño sea la correcta o adecuada a su edad. Absolutamente, y de hecho, y en ese sentido, si bien los tribunales de familia no imponen estas penas privativas o restrictivas de libertad, sí los tribunales de familia pueden, por ejemplo, interponer medidas de protección. Puede que sea el niño, el victimario, el agresor, puede que sea que los papás sean alcohólicos, que no vivan, que tengan una situación de abandono, y que no justifique, pero que explique el actuar quizás de ese menor de edad. Claro, Y muchas veces los tribunales de familia pueden tomar medidas para proteger incluso a ese menor que es el agresor también. claro. O sea, eso Ahora, corre Andrés, para ambos lados. claro. Y mira, Andrés, vamos a aprovechar un minuto para poder saludar a la gente que nos está acompañando, a las personas que están conectadas el día de hoy. Ahí saludamos a Ronald, a Jenny, a Alejandra, a también Fabián y a todos quienes nos acompañan. Y les recordamos que si tienen alguna duda o alguna consulta, la pueden dejar en el recuadro que está abajo donde dice comentarios para que la podamos ir resolviendo a lo largo del live. Pero si tienen una consulta que es personal o un caso personal, pueden ingresar a www.probono.cl y ingresar al banner es donde se indica ingresa tu caso aquí y van a ser contactados por abogados y abogadas de Fundación Pro Bono para poder resolver sus dudas o evaluar su caso en caso de que requiera algún tipo de representación y cumpla los requisitos de ingreso. Y siguiendo entonces, Andrés, con lo que estábamos conversando, ya nos explicaste si es que efectivamente requiere o no requiere ser representado por un abogado. Bueno, en cuanto a la denuncia, tú nos comentas que no es necesario que sea representado por un abogado, No, pero ¿qué para nada. pasa si ya se inicia un proceso? Y primero, ¿cuándo una persona se puede dar cuenta de que se inicia un proceso penal? Claro, un proceso penal se puede iniciar de varias formas. Puede ser, por ejemplo, si la policía toma conocimiento de un delito flagrante, la policía de oficio puede comunicar esta noticia criminis, este hecho a la fiscalía, y la fiscalía puede iniciar una investigación o puede ser a través de una denuncia o una querella. Es importante Ya, tener presente que en el caso de las querellas, uno puede acceder a las mismas en la página del Poder Judicial, en pejud.cl. Pero en el caso de las denuncias, esa es información que está restringida solamente a los intervinientes. ¿Y quiénes son los intervinientes? Los intervinientes son la víctima y el imputado, por ejemplo. ya, Básicamente, bueno, también están los actores del proceso penal mismo, el defensor, los abogados, el fiscal, qué sé yo, pero es el querellante, el denunciante, la víctima y a su vez el imputado, denunciado, querellado, los que pueden conocer, por ejemplo, yo puedo ir al Ministerio Público y saber si hay alguna investigación en mi contra, pero yo no puedo ir al Ministerio Público y saber, oiga, a doña Fabiola, ¿tiene caso? ¿Me puede dar copia de eso? Eso no, porque solamente los intervinientes pueden tener acceso a ese proceso. Entonces, puede concurrir, y volviendo un poco al tema penal, puede concurrir un delito contra la vida privada, pero pueden concurrir varios otros delitos también.
Otro delito que es bien típico es un delito que está muy cerquita del anterior, que es el 161 letra C, que es un tipo penal que se introdujo el año 2019 a Ya, propósito de la ley de acoso callejero. Estos son ya. delitos que no se introdujeron para sancionar el bullying. De hecho, no existe un delito de ciberbullying o bullying. Mm, Hay proyectos de ley que buscan sancionarlo, pero estos son tipos penales que existían de antes, pero que cuadran de alguna manera con conductas más comunes de ciberbullying. Este otro tipo penal de afectación a la vida privada señala que la persona que en lugares públicos capte, grabe, filme imágenes o videos de los genitales o de cualquier parte íntima, por ejemplo, de una persona con fines de significación sexual. Es decir, a diferencia del delito anterior, aquí mm, estamos hablando en lugares públicos. El anterior era lugar privado. Es decir, ese mismo ejemplo anterior del compañero que le sacó fotos a los genitales de la compañera y lo subió, por ejemplo, a redes sociales. Si es que lo hizo en el colegio, es un tipo penal del artículo 161A, pero si lo hizo en una plaza afuera del colegio, no concurre el tipo penal 161A, pero sí concurre el 161C, en la medida que ya, sean imágenes de connotación sexual. Y, por ejemplo, ese tipo penal tiene una pena que va de 61 a 540 días. ya. Otro tipo penal que generalmente concurre es el almacenamiento o distribución de pornografía infantil. ¿Y qué se sanciona con este delito? Se sanciona a el que comercialice, importe, exporte, no sé, exhiba el material pornográfico en que participen menores de 18 años. Si es material pornográfico en que hay menores de 18 años involucrados, grabar niños, por ejemplo, teniendo relaciones sexuales, o tener fotografías o videos, el solo almacenamiento de pornografía infantil, tener imágenes de connotación sexual de menores de edad, por ejemplo, ya es un delito. Si las personas en su celular tienen eso, están cometiendo un delito porque están almacenando pornografía infantil. Claro. Si yo descargo, por ejemplo, internet, ese material, si lo guardo en mi computador, o si, por ejemplo, dos compañeros de primero medio, segundo medio están teniendo, por ejemplo, están teniendo sexo oral, por decirte algo, y yo grabo eso y lo difundo, claro, eso es pornografía infantil. No, no, no porque yo sea un menor de edad, no dejo de cometer el delito. Nuevamente, se me aplica la ley de responsabilidad penal adolescente, pero sigo cometiendo ese tipo penal, no hay ninguna duda al respecto. Y ahí quizás es súper importante dejar algo súper establecido respecto de las autorizaciones para que a mí me graben o no me graben. Ya. Que yo autorice a que me graben o a que me filmen es muy distinto a autorizar a que esa persona lo almacene o lo difunda. Son autorizaciones completamente distintas. Y en general la jurisprudencia sí lo ha dicho en materia civil y penal. Puede que incluso ese compañero haya accedido a que el otro compañero lo haya Mm, grabado, eh, pero esa autorización no se extiende al hecho de que yo difunda eso a través de redes sociales o a través de Internet. Eso sigue constituyendo un delito. Otros delitos que son, son también son, típicos son, por ejemplo, la injuria y las calumnias. Es decir, la ya. imputación de un delito, eres un delincuente, eres un ladrón, y toda la semana, Juanito es un ladrón y quiero un grupo de WhatsApp con mis compañeros de colegio, y insisto en eso, fuera de ser un acto de ciberbullying, es un delito de calumnia. Estoy imputándole un delito determinado pero falso a otra persona. O puede ser una injuria, que es una expresión ejecutada en deshonra o descreto de una persona. ¿Cuál es la diferencia? También es importante saberlo. La diferencia es que estos dos delitos son de acción penal privada. ¿Y qué significa eso? Eso significa que a diferencia de los anteriores, yo necesito necesariamente un abogado y presentar una querella criminal para efectos de lograr y perseguir la responsabilidad penal asociada a los mismos. Es decir, la fiscalía no investiga delitos de injurias o calumnias. Eso lo tengo que sostener por mi cuenta. Entonces, si es que yo voy por ejemplo, a Carabinero y digo, hoy me está calumniando Juanito, Carabinero no va a hacer nada. La PDI tampoco, no van a investigar. Porque, insisto, es un delito de acción penal privada. Entonces eso también es importante tenerlo presente. Hay otros delitos Claro. como, por ejemplo, espionaje o sabotaje informático. Hoy día los cabros de menor de 18 saben más que uno de las tecnologías. Entonces, si un compañero, por ejemplo, accede indebidamente al correo electrónico de una compañera y difunde conversaciones o difunde, por ejemplo, fotografías,
¿Mm? Puede ser un delito de espionaje informático, o si eventualmente, por ejemplo, inutiliza un computador de una persona o un sistema de tratamiento de otro compañero, ¿Mm? eso también es un delito. Y esos delitos de espionaje y sabotaje se sancionan. De hecho, hace un mes atrás se publicó la nueva ley de delitos informáticos, es una gran noticia, que vino a reemplazar nuestra ley 19223, una ley que tenía más de 30 años y que necesitaba de todas maneras una actualización. Así que hoy día hay una batería de delitos informáticos a los cuales yo le puedo echar mano para efectos de sancionar. Y pueden ser perfectamente actos de ciberbullying. Y el otro que es común, bueno, las lesiones menos graves o graves, eso también. Y el delito de amenazas. Si yo amenazo seriamente a otro con causarle un mal, eso es un delito. Y es un delito de acción penal pública también. Y eso yo lo puedo denunciar y sigue el mismo procedimiento que hemos estado conversando respecto de la obligación de investigar por parte del Ministerio Público. Perfecto. Andrés, y ya nos comentaste entonces sobre a quién podría imputársele un delito, ¿cierto? ¿Cuáles son los eventuales delitos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si es que debo estar o no representado por un abogado, primero para la etapa de denuncia y luego para poder continuar el proceso o para presentar una querella, como tú comentaste, en los delitos de acción privada, ¿cierto? Y te queríamos consultar cómo funciona a grandes rasgos el procedimiento, pero enfocado a lo más práctico. Es decir, por ejemplo, yo denuncio, ya voy a Carabineros, denuncio, o voy a la PDI, o voy a Fiscalía y Vale, denuncio. Y cómo yo sé que se inicia un proceso, que hay una investigación, más allá de ir a claro. poder consultar, ¿cierto?, en Fiscalía, pero cómo sé que esto, por ejemplo, lo está conociendo un juez o una jueza. Claro. ¿Cómo funciona en la práctica? En la práctica, una vez que se hace una denuncia, por ejemplo, en la PDI o en Carabineros, ellos, dentro de las 24 horas siguientes, están obligados a reenviar esta denuncia al Ministerio Público, a la Fiscalía. Y la Fiscalía es el órgano encargado en forma exclusiva de la investigación de delitos en nuestro país. Y lo que en la práctica hace la Fiscalía es despachar una orden de investigar, generalmente a la Policía de Investigaciones. Dependiendo puede ser, si es un delito informático, puede ser la cibercrimen, por ejemplo, la Brigada de Delitos Sexuales, si tiene connotación sexual, o una BICRIM, que son las unidades de investigación regionales o comunales. Entonces, la policía investiga y ahí lo más seguro es que la policía me va a contactar a mí. Y la policía me va a pedir que yo ratifique esta denuncia. Y me va a pedir Ya, que yo declare como víctima. La policía también va a tratar de dar con el paradero del denunciado. Le va a tratar de tomar declaración. El denunciado tiene derecho a guardar silencio y una serie de derechos que tienen los imputados por un delito. Probablemente va a recabar antecedentes del colegio, por ejemplo. Puede entrevistarse con el director, con la profesora o con los padres, por ejemplo, de la claro. víctima. Y una vez que la policía recopila antecedentes, emite un informe policial. Y ese informe se lo manda al Ministerio Público, al fiscal encargado de la investigación. Y si ese informe corrobora los hechos, corrobora que existen antecedentes que permitan sostener la existencia de un delito, lo que hace la fiscalía es que va a formalizar la investigación. Ya, Y ahí va a pedir una audiencia al juez de garantía, que es el juez penal. El juez va a fijar una audiencia y en esa audiencia que tiene que ir el imputado, la víctima puede ir si lo tiene ¿Mm? pertinente o no, pero el imputado sí o sí tiene que estar con un abogado, con un defensor, público o privado, va a estar el Ministerio Público, puede estar como público, pueden estar las ¿Mm? víctimas, la familia de la víctima, y en esa audiencia el Ministerio Público le va a comunicar que existe una investigación en su contra por el delito, por Ya, ejemplo, de amenazas. Y ahí se va a fijar un perfecto. plazo de investigación, 60, 90 días. Y si se recopilan los antecedentes, se puede presentar, por ejemplo, una acusación y se puede ir a un juicio oral, o si es un delito que tiene una pena menos gravosa, por ejemplo, no sé, un delito contra la vía privada, pero en su tramo ¿Mm? más bajo, se puede eventualmente llegar a una salida alternativa, a un acuerdo. Puede ser un acuerdo entre la víctima y el imputado, que es un acuerdo reparatorio, o un acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado, que sería una suspensión condicional del procedimiento.
Pero en la Ya, práctica a mí me van a contactar como víctima, me van a pedir mi declaración, me van a pedir que ratifiquen los hechos y yo desde luego puedo preguntar a la Fiscalía cómo va el curso del proceso. La Fiscalía también tiene una página web que se llama fiscaliaonline.cl, que es bien útil, y en esa página web yo puedo hacer el seguimiento de las causas como claro. víctima, o si yo soy abogado, de las causas las cuales yo estoy patrocinando, ya sea a imputados o a víctimas de un delito. Pero eso más o menos en términos generales es cómo funciona. El Claro. Ministerio Público lo otro que puede hacer es pedir, por ¿Mm? ejemplo, unas medidas de protección a la víctima. Si se sigue cometiendo el delito, el Ministerio Público podría pedir, por ejemplo, que se bajen ciertas cuentas, y el Ministerio Público se lo pide al juzgado de garantía, y si el juzgado de garantía accede, se eliminan las cuentas. O sea, puede tomar medidas mientras tanto para que no se siga cometiendo el delito. Perfecto. Si es una, por ejemplo, una cuenta de Instagram en que está la compañera o el compañero de curso en ropa interior o desnudo ¿Mm? o en una situación similar, eventualmente el Ministerio Público también lo podría hacer. Perfecto. Y ahí, Andrés, entonces pasamos ya a la otra arista, por decirlo de alguna forma. Eh, en este tipo de casos, ya me refiero a los casos de bullying y ciberbullying en general, ¿se puede exigir alguna reparación por el daño? ¿Qué Sí, implica esa reparación por el daño? Vamos por la primera parte, si es que se puede exigir alguna reparación por el daño sí, ocasionado. Después vamos a hablar de los daños específicamente, pero por los daños en sí. general. Sí, la respuesta es sí. Se ¿Ya? puede, establece la ley. La ley señala en términos bastante generales que el que ocasione un perjuicio a otro debe responder patrimonialmente por esa reparación. O sea, eso es un Ya. principio que establece la ley. Si yo causo un perjuicio a otro, yo tengo que responder. Ahora, como estamos frente a menores de edad, hay cierta normativa que nosotros tenemos que tener a la vista. ¿Y cuál es esa normativa? Si el autor es un menor de 7 años, no existe responsabilidad civil. Si es un niño de 6 años y medio, por ejemplo, que molesta, ¿Mm? pre-kinder, kinder o primero básico, ahí no existe responsabilidad civil alguna. Entre los 7 y los 16, el juez debe determinar previamente si existe o no discernimiento por parte de ese menor. En caso afirmativo, si es declarado capaz en materia civil y responsable, deberá responder. eh, y en caso negativo, deben responder las personas que tienen a su cargo ese menor. En la ley Ya. dice el padre o a su falta la madre deben responder por los actos civiles, por los perjuicios que ocasione este menor. Y también la ley habla del director o el encargado del establecimiento educacional. La ley habla del padre o la madre, habla del tutor y curador, por ejemplo, si es un niño que no tiene padre, pero tiene un tutor a su cargo, un menor de edad, y habla de los jefes y colegios y escuelas. Esas tres personas tienen que responder eh, por los menores de edad que están a su cargo. Entonces, Ya. eh, si es que mi familia o un hijo mío es víctima de un acto de bullying o ciberbullying y yo quiero presentar una demanda porque tuve que gastar un montón en psicólogos, porque me tuve que cambiar de colegio, Claro. porque mi hijo se intentó suicidar, por ejemplo, porque hay una tragedia en mi familia y tengo un daño, y es un daño que ese daño se puede reparar, no, eh, no anula el daño, pero sí al menos sirve para resarcirlo de alguna manera. Yo puedo presentar una demanda. Y ahí yo tengo que escoger si es que la demanda la presento, por ejemplo, en contra de los padres de ese menor que cometió el acto de ciberbullying, o eventualmente también en contra de los jefes de colegios y escuelas. Eso es lo que dice el Código Civil en el fondo. El Código Civil establece las responsabilidades civiles de los menores de edad y establece estas responsabilidades por el hecho de un tercero. Andrés, y para interponer esta demanda que tú comentas, ¿requiero ser patrocinado o requiero representación, en otras palabras, requiero representación de Sí, un abogado o abogada? sí, en este caso, para ¿Sí? efectos de presentar una demanda civil ante los tribunales civiles, yo requiero de representación de un abogado. Ahora, si no tengo los medios para hacerlo, yo puedo, por ejemplo, recurrir a la Corporación de Sentencia Judicial o incluso, dependiendo del caso, a la misma fundación. Nosotros Claro. como fundación, dependiendo del caso, si el caso cumple con los parámetros, eventualmente también podemos patrocinar y asesorar a personas para efectos de que busquen la responsabilidad civil por ese acto de bullying o ciberbullying.
Efectivamente, ya saben. Entonces, si tienen alguna consulta o duda o caso específico, nos pueden contactar a www.probono.cl en Ingresa tu caso aquí y van a ser contactados por abogados o abogadas de Fundación Pro Bono para que podamos evaluar su caso. Y por supuesto que si tienen consultas generales sobre esta materia, nos pueden escribir en los comentarios abajo, dejar su pregunta para que aprovechemos, ¿cierto? Que tenemos aquí a Andrés que nos va a poder ayudar con todas las respuestas a las dudas que tengamos. Por Andrés, ejemplo, sí, te pongo ¿sí? un ejemplo súper concreto, Fabiola, de un caso. Es un caso que la demanda se presenta el año 2010 y la víctima, ante tribunales civiles, y la víctima da cuenta de conductas de hostigamiento permanente en perjuicio de su hijo. Eh, Comenzó esto cuando él estaba en séptimo básico, siguió en octavo básico, lo tuvo que cambiar de colegio y en este caso se condenó al pago de una suma de 20 millones de pesos a los padres del agresor, del menor de edad que estaba haciendo el acto de bullying y ciberbullying. Y eso se tuvo que cumplir la sentencia. Claro. También hay otra sentencia, hay un caso triste, célebre, y algo lo comentamos en los en vivo anterior, de una niñita que grabó un video que fue conocido como Buena Nati. Bueno, el menor de edad que distribuyó ese video, los padres fueron condenados a pagar 35 millones de pesos a la Ya. familia de esta niña Natalia por los actos que cometió el menor de edad. Y ahí que dice, bien interesante que dice el fallo. El fallo dice que es el deber de los padres educar e impedir que su hijo haya difundido escenas de sexo explícito que da cuenta la demandante. Y en segundo lugar, haber concientizado a su hijo que la difusión de esas imágenes podía dañar severamente la imagen de las personas que aparecían. Ese es un considerando el fallo, y en base a eso sanciona a esta suma de 35 millones de pesos. Hay otro caso, por ejemplo, que son casos bastante cotidianos. Hay un caso del año 2016, por ahí 2017, en que un menor de edad, de 15 años, difundió fotos íntimas de su polola, que tenía 14 años, a través de Instagram y WhatsApp, por despecho, porque ella había terminado, ellos eran pololo, y ella había terminado la relación, y este joven no había nada mejor que subir las fotos a Instagram y comunicarlas en algunos grupos. En el colegio se percataron de esta situación, los padres tuvieron que cambiarla del colegio y después de la denuncia se condenó al colegio. Fue un monto menor, fueron como 5 millones de pesos, pero se condenó al colegio a pagarle a los padres de la menor la suma de 5 millones de pesos como responsabilidad civil. Es decir, hay varios casos en los cuales se ha establecido la responsabilidad civil de colegios o de papás por actos de bullying o de ciberbullying. Claro. Entonces ahí eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿contra quién se dirige la acción? O sea, ¿contra quién se dirige la demanda, ¿cierto?, para poder reparar estos daños. La acción se puede dirigir en contra de dos personas, en contra del director, o en contra, mejor dicho, del colegio más que el director, en contra del colegio o en contra de los padres del menor que cometió ese acto. Ya, En general, la jurisprudencia y los tribunales han sancionado a colegios y han sancionado a papás de menores que han cometido actos de ciberbullying. Tiene que ser en contra cualquiera de ellos dos. ya, perfecto. Y aquí también, lo mismo que hablamos en el Instagram Live anterior, los procesos son relativamente largos, así que en ese Sí, sentido no es que sea de un día para otro que se determine cuáles son los daños, hay todo un proceso de por medio que puede demorar años, pero es importante en ese sentido que también puedan, quienes nos acompañan hoy en día y quienes vean también con posterioridad este Instagram Live, que puedan tener el conocimiento de cuáles son las herramientas legales con las que cuentan ante este tipo de hechos, ¿cierto? Y ahí, Andrés, lo que te queremos preguntar es, ¿cuáles son los daños? ¿Cómo? Porque hay cosas que son evidentes que tú nos comentas, por ejemplo, chuta,
tuve que pagar un psicólogo, por ejemplo, tuve que pagar un psiquiatra para poder, ¿cierto?, ayudar al niño o niña adolescente que fue víctima de bullying, pero además de eso, ¿qué otros tipos de daños podemos visualizar o podemos identificar? Que- Generalmente son, claro, los daños se dividen en términos muy generales, en daños patrimoniales y daños morales. Dentro de los daños patrimoniales, por ejemplo, yo puedo calcular efectivamente los gastos médicos, los gastos por cambiar a mi hijo de colegio, pagar una nueva matrícula, por ejemplo, todos esos. Ahí, se cortó el audio, Andrés. Ahí sí, ahí Sí, volviste. ahí sí. Todos esos daños se pueden cuantificar y además existe el daño moral. Yo Ahí, puedo pedir, Andrés, una sí. cosa. Antes de eso, ¿cómo se cuantifica? ¿Esto es solamente en dinero o hay otra forma de medirlo? No, generalmente es en dinero. Generalmente lo que hacen las partes es pedir una suma de dinero. Yo, por Ya, ejemplo, cuantifico todos los gastos que tuve que incurrir. Yo, por ejemplo, me tuve que cambiar de colegio, tuve que incurrir en gastos médicos, tuve que pagar matrícula. El otro colegio, incluso, por ejemplo, el otro colegio me quedaba más lejos y yo tuve que cambiarme, tuve que arrendar otro departamento u otra casa. Y yo evalúo todos esos gastos, por ejemplo, en la suma de 15 millones de pesos. Y yo, por lo tanto, respecto a los daños patrimoniales, yo solicito en concreto que los papás de ese joven me paguen 15 millones de pesos. Pero además, mi hija, por ejemplo, tuvo un intento de suicidio, como familia estamos destruidos, y ese daño moral, claro, es difícil cuantificarlo, es bastante subjetivo de cuantificarlo, pero en un caso así yo fácilmente ese daño lo podría cuantificar en 30 o 40 millones de pesos. Entonces, siguiendo ese mismo ejemplo, yo podría tener por daño matrimonial 15 millones de pesos, por daño moral 30 o 40 millones de pesos y exigir la suma de 55 millones de pesos. Bueno, yo podría exigir 1.000 millones de pesos de daño moral, pero en general, claro. si uno revisa el baremo, por ejemplo, del Poder Judicial respecto de la acreditación de daño moral en casos de lesiones o en casos de casos graves, claro, uno puede sacar un promedio que van 30, 40, 50, 60 millones de pesos. Yo no he visto daños morales por 800 ni 1.000 millones de pesos. En el fondo, Ya. eso no existe. Eso es, o sea, en país no hay engaño, pero en la práctica no es así. Y en los fallos que a mí me ha tocado revisar y ver, efectivamente son una mezcla entre daño patrimonial y daño moral, que pueden ser 5 millones de pesos entre los dos, o pueden ser 35 millones, 40. Lo que me ha tocado a mí ver en actos de bullying y ciberbullying ¿Mm? va desde los 5 a los 50 millones de pesos, más o menos, en cuanto a las sentencias de tribunales civiles por actos de ciberbullying o bullying. Claro, claro. Pero esa labor de determinar o poder cuantificar, ¿cierto? Este daño psicológico, daño espiritual, ¿cierto? O este daño emocional, que también se puede Claro. comentar, es labor finalmente del abogado o abogada, Sí, ¿cierto? es Que labor del redacta la demandante. demanda. Así es Claro, labor del demandante y ahí, por ejemplo, son súper útiles los informes psicológicos. claro, Si es que eventualmente el menor ha tenido que ir al psicólogo o al psiquiatra, si está tomando medicamentos, un informe de su psicólogo, un informe de su psiquiatra, testigos, prueba testimonial, prueba documental, se puede hacer una prueba pericial también. Hay varios medios de prueba que yo puedo, que yo puedo utilizar como en la fase probatoria para efectos de acreditar la existencia de los perjuicios. claro. Y ahí nos hacen una pregunta, Andrés, nos dicen, ¿y los videos que se viralizan con las agresiones? ¿Se puede demandar a quienes difunden o graban estos videos? Sí, sí, esa pregunta es súper importante. Si a mí me llega, por ejemplo, un video de connotación sexual de un menor de edad y yo lo difundo, yo estoy cometiendo un delito de pornografía infantil. Aunque yo no lo grabé, me llegó y yo lo reenvié, uy, es que ¿Mm? chuta, no sabía si era mayor o menor de edad, yo estoy cometiendo un delito, absolutamente. Por ejemplo, un video que se viraliza con agresiones a un menor de edad y yo estoy difundiendo y grabando ese video, en estricto rigor, efectivamente yo estoy facilitando y ayudando a que se siga esparciendo eso. Ahora, generalmente lo que se hace es que
las demandas civiles van en contra de los que grabaron el video ¿Mm? o los que lo difundieron por primera vez. Ahí está la responsabilidad, el Ya, dominio del hecho y perfecto. la responsabilidad primaria. Pero yo podría construir una argumentación para también demandar a personas que viralicen videos, ¿sí? Yo creo que se podría hacer sin problema. Perfecto. Andrés, ¿y cuál sería tu recomendación para padres, madres o quienes estén a cuidado, ¿cierto?, de niños, niñas, adolescentes que sean víctimas de bullying o ciberbullying en cuanto a una eventual acción? Es decir, ¿cuál es la recomendación en torno a el resguardo de los antecedentes, los Sí, documentos, las boletas, etcétera? sí. Sí, la primera recomendación, si uno está, por ejemplo, si su hijo está siendo víctima de un acto de ciberbullying, es efectivamente resguardar la evidencia. Es súper importante resguardar los videos, resguardar las imágenes. Hay imágenes que eventualmente se pueden borrar, entonces resguardar esa evidencia. Estoy hablando desde un punto de vista netamente legal. Hay una serie de contenciones emocionales, psicológicas, de deber de Claro. escuchar, de apañar, que son importantísimas o incluso más importantes que el ámbito legal, pero desde el ámbito legal en estricto rigor es resguardar la evidencia, de todas maneras, como primer paso. Si es una página web se puede certificar incluso notarialmente, por ejemplo. Yo puedo certificar una página que es pública, lo puedo hacer. Acto seguido, la sugerencia siempre es denunciar estos hechos ante el director del establecimiento educacional para efectos de que se inicie una investigación por una violación a la ley de violencia escolar, materializada en el reglamento de convivencia, en el reglamento interno. Eso de todas maneras, si el acto constituye uno de los delitos que conversamos, presentar una denuncia ante la policía, ante carabineros o ante la fiscalía para efectos que se investigue. Es súper importante denunciar. Es súper importante denunciar porque puede ser un menor de edad el agresor que esto lo haya cometido otras veces y que nuestra denuncia pueda servir para que él no lo siga cometiendo, al menos para que la fiscalía lo investigue. Entonces, esa sería una tercera recomendación. Y si eventualmente estoy sufriendo perjuicios, eso no se hace en forma inmediata. Después de un Mm. tiempo se puede contactar con un abogado, ahí sí se va a necesitar un abogado, y presentar una demanda civil ante los tribunales civiles en contra del colegio o en contra de los papás del menor de edad para efectos y del menor de edad también, ojo, son los padres y el menor también. Lo que pasa es que por el menor responden los padres, pero también en contra del menor, eh, para efectos de determinar la responsabilidad civil de ese menor. También es importante, por ejemplo, de consejos prácticos a nivel legal, yo una vez que ya resguardé toda la evidencia, yo puedo solicitar que esa evidencia se baje, si está en Instagram, Facebook, o empresas en general norteamericanas. En Norteamérica hay varias leyes que establecen unos sistemas de notice and takedown, que eso significa que yo puedo denunciar contenido que sea pornografía infantil, por ejemplo, y a partir de ese contenido, la red o plataforma, red social, en unos días puede dar de baja ese contenido. Entonces, también es importante, y eso yo lo puedo hacer por mi cuenta, no necesito ningún abogado, y ese es otro consejo útil, legal práctico frente a un acto de bullying o ciberbullying. Yo Perfecto. diría que en términos como macro y generales, más o menos, esas son las primeras acciones que yo podría tomar. Perfecto, muchas gracias Andrés. Entonces, en estas últimas 3 semanas hemos conversado en torno al bullying y ciberbullying. Primero Andrés nos ayudó a identificar cuáles son las situaciones de bullying y ciberbullying, ¿cierto? Cómo las logro identificar a simple vista y también nos ayudó a poder entender la ley de violencia escolar y las consecuencias legales dentro del establecimiento escolar y cuáles son las responsabilidades o obligaciones del establecimiento escolar. También nos ayudó Andrés ahí a poder comprender con cuáles son, cuál es la vía para poder acudir a la Superintendencia de Educación, con qué finalidades, ¿cierto? Y cómo son estos tipos de procedimientos. Y por último, hablamos respecto de las consecuencias a nivel penal, es decir, si es delito o no es un delito, ¿cierto? ¿Qué implica esto? ¿A quién se puede denunciar y cómo? Y también cuáles son las consecuencias civiles, es decir, si efectivamente se puede exigir una reparación económica por los daños que generan los hechos de bullying. Y también nos entregó Andrés varios ahí tips, ¿cierto?, para poder enfrentar estas situaciones a nivel legal y tal como él comenta,
Es súper importante también el tema de la contención emocional, del poder escuchar, del poder entender. Y también a la vez también es relevante, si es que efectivamente se presencian estos hechos, poder denunciarlos, ¿cierto? Poder denunciarlos y seguir el conducto regular para que estos hechos no vuelvan a suceder. Y por último, Andrés, te damos unos últimos minutos ahí por si quieres agregar algo más antes de que terminemos. No, simplemente, bueno, agradecer obviamente a la Fundación por dar este espacio para conversar sobre bullying y ciberbullying y dejar un mensaje de que nos ocupemos de esto. No, no basta preocuparse, hay que ocuparse. Lamentablemente con la pandemia los actos de ciberbullying han aumentado, estamos viviendo en una sociedad un poco más violenta y eso se traduce no solamente en el aumento de los delitos, sino que también nuestros menores están un poco más violentos. Y si nosotros abordamos y atajamos el ciberbullying a nivel sociológico, a nivel educacional, a nivel psicológico y también a nivel legal, eso va a rendir frutos en el futuro. Entonces, el llamado es a ocuparse, el llamado es a hablar de estos temas y el llamado es a denunciar, a no quedarse pasivo, a denunciar porque hay un montón de casos que uno cree, hoy, pero si yo denuncio no pasa nada, no, la superintendencia ha sancionado a muchos colegios, hay muchos fallos civiles, hay fallos penales también, por lo tanto se puede. No, no, no es un camino fácil, como decís tú, Fabiola, a veces toma tiempo, no son procesos cortos, pero muchos llegan a buen puerto. Entonces, ese sería un poquito el mensaje. Muchas gracias, Andrés, y vamos a leer unos últimos mensajes. Nos dicen muchas gracias a la Fundación y a Andrés por tremendo tema, todo muy claro. Nos preguntan si va a quedar grabado el live. Sí, por supuesto, va a quedar grabado el live en nuestro muro de Instagram, lo van a poder encontrar luego de la transmisión. Y nos dicen acá, muchas gracias por la valiosa información, ambos muy secos, y ahí nos mandan aplausos. Nos dicen, muchas gracias por abordar tan necesario tema. Buyanga, los felicito. Y así es que vamos a cerrar este live agradeciéndoles a todas las personas que están conectadas, que nos acompañaron, a quienes vean con posterioridad también este live y los dejamos invitados, invitadas a que en caso de que tengan alguna consulta o duda nos puedan escribir a www.probono.cl para que puedan resolver, ¿cierto?, sus consultas a través de abogados y abogadas de Fundación Pro Bono. Así es que muchas gracias, Andrés, y nos dejan ahí un último mensaje. Muchas gracias por tratar esto desde el lado legal y no sociológico. Así que muchas gracias, Andrés, muchas gracias a quienes están conectados y nos han acompañado el día de hoy. Nos vemos en otra oportunidad. Que estén Vale, muy bien. chao, Tengan chao. muy buena tarde. Chao, chao.